En la anterior videocolumna vimos que el trabajo es la fuente y medida de toda riqueza, por lo que una sociedad más justa e igualitaria tendría que poner en práctica el principio de equivalencia enunciado por Arnold Peters, es decir, que todo el tiempo de trabajo que una persona retira de la sociedad en forma de bienes y servicios tendría que ser exactamente igual al tiempo de trabajo que dicha persona aporte a la sociedad para producir bienes y servicios. Esta condición no se cumple ni se ha cumplido durante los últimos 5.000 años de historia de la humanidad. Por el contrario, ha imperado la no equivalencia, ya sea como sociedades tributarias, esclavistas, colonialistas, feudales y capitalistas. El mundo que hoy vivimos se rige por el mercado y la acumulación capitalista, o sea que no es equivalente, ya que no se retribuye a las personas en base al aporte en tiempo de trabajo, sino en función de los precios de mercado y las necesidades de acumulación capitalista. Y en ello reside la base misma de toda corrupción. Veamos por qué. La corrupción, en su acepción etimológica, viene del latín corruptio, que significa interrumpir, dañar, usurpar, degradar algo. En general, hace alusión a que una persona o cosa no cumpla su función por alguna interrupción externa o interna. A nivel social, es cuando una sociedad se degrada o destruye debido al mal funcionamiento de sus elementos, ya sea porque hay dominación, explotación, desinformación, etc. Entonces lo que impera es el agandalle, la manipulación, el chantaje y la violencia. En nuestra sociedad actual nos referimos a corrupción a todo aquello que se hace por fuera de la ley, y específicamente a lo que tiene que ver con la administración de la res pública, de la cosa pública. En este género entra el nepotismo, el influyentismo, el desvío de recursos públicos, el enriquecimiento ilícito, así como la popular mordida y el famoso moche o diezmo. Autores liberales como Gabriel Said nos dicen que la corrupción en México no es una característica más del sistema político mexicano, sino que la corrupción es el mismo sistema político mexicano, lo cual ve como una necesidad histórica, ya que la nación mexicana se forjó en 3 grandes guerras, la independencia, la reforma y la revolución. Entonces, para restablecer la paz, se tuvo que regresar a la monocracia, ya no a través de un virrey, sino a partir de la figura presidencial, quien era el gran dador de prebendas y componendas para apaciguar a caudillos militares y cacicazgos locales y así restablecer la gobernabilidad. Todo esto en arreglos cupulares por fuera de la ley, por lo que según hemos vivido en una república simulada. En esto coinciden también los autores de izquierda, como el mismo presidente AMLO, cuando dice que en nuestro país la acumulación de capital no se dio necesariamente por la explotación del burgués o el patrón al trabajador. La acumulación de capital en México se dio por la corrupción. No es nuevo, se acrecentó en la última etapa en el periodo neoliberal. Es decir, el Estado mexicano fue prácticamente incubadora de la clase burguesa o capitalista a través de la corrupción. En este sentido, se generó toda una cultura del régimen corrupto, la cual quedó grabada en la conciencia de los mexicanos y exaltada en frases como un político pobre es un pobre político. En este mundo, el que no tranza no avanza. Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Yo no quiero que me den, a mí pónganme donde hay. En este mundo, nadie pisa sin guarache. Sí robé, pero poquito, etc. En realidad, como ya vimos desde un principio, la corrupción, si la entendemos como robo, es inherente a los sistemas sociales divididos en clases, a las sociedades no equivalentes que han imperado los últimos 5.000 años y que en el capitalismo se ha acrecentado y perfeccionado las formas de explotación y dominio. Por eso, Goethe, en su Fausto II, dijo: guerra, comercio, piratería. Uno y trino son inseparables. Lo que también es cierto es que los países en que el capitalismo llegó en forma de colonialismo, los que hoy se denominan países subdesarrollados o en vías de desarrollo, y al no existir una burguesía nativa, esta tuvo que formarse a la sombra del Estado. Por eso su carácter poco competitivo y o entreguista es a lo que Gunther Frank denominó la lumpenburguesía. Entonces, para nadie es un secreto que esta burguesía basó la acumulación de capital en amaciato con el Estado, es decir, mediante la corrupción. Así, la corrupción, al igual que la explotación, es otra forma de extraer el valor de la fuerza de trabajo y acumularlo en unas cuantas manos. Esta forma de extracción de valor durante el periodo neoliberal se exacerbó,
debido a que el capitalismo entró en una fase secular de estancamiento y era necesario un nuevo régimen de acumulación y despojo para reactivar las ganancias del capital. Así se despojó al Estado de las empresas públicas, se extorsionó a los países subdesarrollados con el ariete de la deuda externa y se extrajo de ellos recursos naturales y estratégicos, entre otros. Y todo esto mediante golpes de Estado, imposiciones de gobiernos militares y menospreciando las constituciones de cada país, es decir, mediante la corrupción. Por esta razón, era necesario un cambio de régimen para acabar con la república simulada y la falta de soberanía. Esa es la encomienda y la promesa de la 4T, acabar con la corrupción como una de las aristas más sobresalientes del capitalismo y hacer funcional la república. En este sentido, ¿se ha avanzado con el combate a la corrupción? ¿Se ha financiado el desarrollo económico atacando este mal crónico de nuestro tiempo? Eso es lo que veremos en la siguiente entrega. Hasta entonces.